En cierto sentido, no hay nada de especial en lo que conocemos como la Semana Santa. No tenemos, de hecho, un mandato de Jesús con respecto a guardar esta semana o estos 8 días que comenzamos hoy con el llamado Domingo de Ramos o la entrada a triunfar. No hay nada que se nos diga, tienen que hacerlo, tienen que recordarlo. Pero aunque no es una obligación, sí es la oportunidad para enfocar nuestras mentes, para enfocar nuestros corazones a buscar, a intensificar, a arraigar cada vez más con respecto a nuestro amor y nuestros afectos a realidades más importantes y más trascendentes y eternas como son las de nuestro Señor. Y aunque no vemos en la palabra de Dios que debemos observar estos días, sí vemos que en el Nuevo Testamento se dedican los 28 capítulos de Mateo. De esos 28, 8 se dedican a estos días finales de nuestro Señor Jesucristo. De los 16 capítulos de Marcos, se llevan 6 con respecto a estos días de sufrimiento de nuestro Señor, o desde la entrada triunfal, llamada así, hasta su resurrección. De los 24 capítulos de Lucas, 6 tratan de esta semana. Y de los 21 capítulos del Evangelio según San Juan, los últimos 10 se dedican a esta última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se maneja ahí la cuestión de su juicio, su traición sería primero su juicio, su crucifixión y su resurrección. Entonces, como usted ve, es importante. Incluso el libro de los Hechos narra la vida de la iglesia, ¿verdad?, en Jerusalén, y con frecuencia regresa a los acontecimientos de esa semana. Entonces, si bien es cierto que no hay algo especial en sí misma de la Semana Santa, lo cierto es que es muy relevante en la narración de los evangelios y de Hechos. De tal manera, entonces, mis amados hermanos, por eso el día de hoy quisiera tratar algo que consideres tú durante esta semana. Quiero que consideres reflexionar en este tiempo intensificar tu amor, intensificar ese afecto que le tienes al Señor también durante este día. No digo que no lo hagas en los otros días, pero que esta semana te lleve un poquito más a la reflexión. Muchos de nosotros estamos, digamos, en periodo vacacional o les dan algunos días, ¿verdad? Lo que es que día jueves, viernes y sábado. Bueno, esos días pueden ustedes reflexionar. Y quiero que tú conectes, que traigas esto precisamente con el tema que estamos tratando general, que es la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, vámonos a ver la belleza, la grandeza, la fortaleza, la soberanía de lo que Jesús dice sobre su sacrificio en la cruz. Ese sacrificio que es soberano, es suyo, es personal, es Él diciéndonos lo que va a pasar, anunciado precisamente de siglos antes por las profecías. Entonces, por favor, vayan a sus Biblias y Juan capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 20. Juan capítulo 13, del versículo 12 al versículo 20. Cuanto lo tengan, por favor, les pido si son tan amables de ponerse en pie y hacemos la lectura con voz fuerte y unánime. Juan capítulo 13, versículo 12 al 20. Y dice así la escritura. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Este es un pasaje importante. Quiero decirte que absolutamente ninguna persona en toda la historia de nuestra humanidad, en todo el mundo, ha previsto, ha predicho y ha llevado a cabo su muerte y su resurrección como lo hizo Jesús. Nadie más en la historia lo ha hecho así. Cuando tú lees los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a encontrar con un hombre, Jesús, que sabe lo que viene. Él sí sabe lo que va a suceder en ese momento, en ese instante. Es más, lo va a describir. Recuerdan que se los describió a sus discípulos diciendo que iba a sufrir mucho y iba a ser despreciado por los principales, etcétera. Él les dijo, y sabe, además no solamente sabe lo que viene, describe lo que va a suceder y también les dice cómo lo va a llevar a cabo. Y todo eso lo hace según el propósito de Dios predicho ya por las escrituras siglos antes que él fuera enviado. Entonces te encuentras que esto es algo sumamente maravilloso porque no es solamente un hombre que está diciendo, bueno, yo creo que va a pasar y hay como prediciendo lo que viene, como cuando tú ya más o menos sabes qué va a pasar si no pagas la luz. El Señor Jesucristo sabe justamente lo que le va a pasar, se los dice y les dice cómo, cuándo y a qué horas, y al final de cuentas, Él mismo va a decir, esto es lo que va a suceder. ¿No crees que esto es impactante? Por eso, dice Lucas capítulo 9, 51. Vamos a leer algunos de estos textos para que usted lo pueda observar. Y quiero que usted lo note correctamente para que usted pueda notar toda el esplendor, la belleza, la hermosura de nuestro Señor, que Él es el Dios hecho carne o Dios hecho carne a fin de salvar a nosotros los pecadores. Dice Lucas 9, 51. ¿Me ayudan, por favor? Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, ¿qué dice que sucedió? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que no te encuentras con alguien cobarde, ¿me explico? No alguien que diga, híjole, ahora sí ya, ahora qué voy a hacer. Ay, no, mejor ya no voy. No, dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿ya notaron lo que dice la escritura? Había un tiempo en el que él tenía que morir. Ya es tiempo. Él dice, ahora es tiempo y entonces dice, no voy a rehuir, voy a afirmar, o como dice aquí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y de hecho, eso es un cumplimiento de una profecía. De hecho, él no simplemente dice, el escritor Lucas, bueno, pues así sucedió y parece y como que vimos. No, él justamente está cumpliendo la escritura porque la escritura es palabra de Dios y toda la escritura tiene que cumplirse. De tal manera entonces que esta es una profecía hecha por el profeta Isaías. Se lo leo si quiere usted ir a verlo, de Isaías capítulo 50, versículo 7, y dice así. Si lo está buscando, qué bueno. Isaías 57 dice así: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Y después añade ahí, si lo tiene, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ya notó, este es el cumplimiento justamente de lo que está diciendo Lucas, ya estaba escrito en Isaías capítulo 50. Jesús mostró determinación, eso significa, es decir, cuando afirma su rostro, cuando pone su rostro como un pedernal, es la determinación inquebrantable de hacer algo. Jesús se mostró determinado, inquebrantable, firme como un pedernal para cumplir todo lo que sobre él estaba escrito. Él no se va a desviar, no va a irse a la derecha o a la izquierda o por temor, ¿verdad?, a que alguna predicción o algo que haya dicho el Padre en el Antiguo Testamento se desvaneciera. Él sabía perfectamente que ya era el tiempo y ese tiempo se cumplía justamente ahora. Y el ahora es que él ya pone su rostro sobre Jerusalén. Ahí tengo que morir. Y lo primero que hace es entrar a Jerusalén este día, ¿verdad?, montado en un pollino, donde la gente al verlo, ¿verdad?, tira sus capas con las palmas y le gritan, ¿verdad?, oh sana, o
salva, oh hijo de David. Esa es la expresión. Hosana es, oh salva Dios, ¿verdad? Al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces aquellos hombres, diles que se callen, y el Señor Jesucristo dice, de cierto, te digo que si ellos callan, las piedras vuelven o otra vez van a proclamar. De tal manera que era importante esa entrada, pero eso no fue una casualidad. Eso estaba escrito y eso es lo que el Señor está diciendo ahora. Es importante porque Jesús no quiere que minimicemos lo que está escrito con respecto de él. Él no quiere que en esta semana, en estos días, pases desapercibido lo que está escrito de él que pasó en la semana. ¿Me explico? Él quiere que tú observes que no es poco lo que está escrito de él y que tampoco, mi amado hermano, es casual lo que está pasando. Jesús no quiere que minimices lo escrito y que ya estaba predeterminado, que ya estaba predicho en su soberanía y en su voluntad, ya estaba establecido. Esto es importante para lo que voy a decir en un momento más. Mateo capítulo 26, por favor. Cuando Pedro, ¿verdad? Cuando vienen a aprender al Señor Jesucristo, si usted recuerda, Pedro saca su espada y entonces, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Le corta la oreja a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Recuerdan a alguien? Malco, ¿verdad? Le corta la oreja a Malco y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículos 53 y 54. Acompáñame, dice así. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ya notaron lo impresionante que es? A ver, Pedro, espérate. ¿Acaso no crees que yo podría orar a mi Padre y que Él me daría 12 legiones de ángeles? Imagínese que haría 12 legiones de ángeles con aquellos hombres que venían a aprenderle. Lo hubiera deshecho, ¿no? Y eso sería el camino fácil. Pero el Señor dice, fíjese dónde está su preocupación. ¿Cómo entonces se cumplirá la escritura? Mi amado hermano, lo que sufrió el Señor, lo que le sucedió al Señor, cada uno de esos eventos no fueron eventos al azar. Todo eso estaba escrito. Escuche, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es, qué cosa dice el Señor? Necesario. Escuche, necesario. Y cuando dice necesario es que es un sí o sí. Eso se tiene que cumplir necesariamente. Escuche, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Así que por favor, Pedro, no estorbes a estos planes maravillosos que tiene el Padre para conmigo en este tiempo. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás estorbando al Señor en sus planes? Por supuesto que no le estorbamos, Él de todos modos lo hace, pero te conviertes tú en alguien que está quizá, ¿verdad? No empapado de la escritura, pero quieres o te adelantas a tomar decisiones, te adelantas a hacer determinadas cosas, te adelantas a buscar por los propios medios que las cosas sucedan, o estás esperando que el Señor lo haga. ¿Por qué? Así está escrito, dice el Señor. Entonces, puedes ver lo que el Señor está diciendo. Jesús dice, lo que estoy haciendo es cumplir las profecías de lo que se ha dicho con respecto a mí. Lo que dijo el Padre, eso estoy tratando y estoy cumpliendo ahora. Estoy gobernando mi vida. Nadie la está gobernando por mí. Yo, el Señor Jesucristo lo dice, estoy gobernando mi vida según un plan, el plan de mi Padre. Estoy guiando soberanamente estos asuntos para que todo lo que suceda conforme al plan que ya está establecido. ¿Y tú lo haces, amado? ¿Estás confiando en el plan soberano de Dios? ¿O estás poniendo también? ¿Quieres adelantar, quieres quitar, quieres mover? Bueno, y de hecho el Señor lo va a hacer. Ninguna situación de la que le sucedió al Señor, absolutamente nada de lo que le pasó al Señor, nada, incluyendo su propia muerte, era casualidad. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por favor, busque. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y vuelvo a repetir, nada en absoluto de lo que le va a suceder al Señor, tanto en su vida como en su muerte y su resurrección, va a ser casualidad. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Si lo tiene, acompáñame a leerlo en voz fuerte. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ya notaron el Señor Jesucristo lo que está diciendo? Yo gobierno mi vida, o sea, por parte del Padre, con el Padre, pero no eres tú, no son las circunstancias, no son estos que me vienen a detener, tampoco es Herodes, tampoco son los guardias, tampoco es la multitud, tampoco son los sacerdotes, nadie, absolutamente, todo esto es parte del plan soberano para que se cumpla la Escritura. En otras palabras, a los espectadores y a nosotros y al mundo le podrá parecer que Jesús sufrió como víctima de una traición, que sufrió por una conspiración de algunos hombres que no lo querían, que sufrió violencia, que sufrió un juicio simulado y unos gobernantes incompetentes y cobardes que no defendieron a lo que fuera justo. Pero lo que Jesús está diciéndonos es esto: yo mando aquí. ¿Cómo ves? El Señor dice, yo soy el que mando, nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque yo gobierno. Y mi amado hermano, ¿estás permitiendo que Dios en sus planes soberanos gobierne tu vida? Por eso, mi amado hermano, el suyo fue digamos así, un sacrificio soberano. Los animales en el Antiguo Testamento y aún en esas fechas que el Señor Jesucristo fue muerto, mientras Jesús moría, ¿verdad? También se estaba sacrificando un cordero. Ese cordero era un cordero que fue tomado al azar, de entre muchos, y dijeron, este es el más perfecto, es el más acorde a lo que necesitamos. Ese, ¿verdad? Sobre él hicieron, o sea, todo lo que sucedió para ese cordero, voy a usarlo ahí, fue, digamos, en cierta medida, algo que pues pasó como cierta casualidad de que lo tomaron. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado en la cruz, todos sus sacrificios fue plenamente planeado por soberanía de Dios. Entonces, quiero que observes por lo menos dos cosas sobre la muerte del Señor Jesús que quiero que te lleves el día de hoy. Primero, la muerte de Jesús no es un ejemplo de cómo soportar las injusticias. No es el mero ejemplo de cómo soportar las injusticias o de cómo sufren los justos. No es eso, principalmente, ni remotamente voy a usar. La muerte de Jesús no fue ese ejemplo de cómo soportan las injusticias o de cómo sufren los justos. De hecho, fue un sacrificio, y voy a usar esta palabra, ahorita le explico, sustitutivo por el pecador. Vuelvo a repetir, y fue de hecho un sacrificio sustitutivo por los pecados y por el pecador. Es decir, él no tenía pecado, pero él pagó por los pecadores. Así que cuando Jesús murió como pecador o como hijo de Dios, Dios hecho carne, perfectamente inocente, sin pecado en sí mismo, y murió en el lugar de los pecadores que son culpables. Fue hecho porque sobre él fue cargado el pecado, pero en sí mismo él no era. De tal manera entonces que cuando él muere, mi amado hermano, muere como Dios en la cruz, porque era inocente, santo, limpio, puro, y muere en lugar de los pecadores culpables. ¿Quién merecía esa muerte? ¿Y quién la sigue mereciendo? Esto de hecho es la esencia del evangelio cristiano. Eso es la esencia del evangelio cristiano. Esta es la buena noticia, de hecho. ¿Me explico? Es la esencia y es la buena noticia. Acompáñenme con ella. Primera de Corintios capítulo 15. Y va a notar usted el apóstol Pablo dándonos esta buena noticia que en sí mismo reporta pues la muerte del justo por los pecadores, la muerte de Dios santo, perfecto en Jesucristo por los pecadores. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3. Con voz fuerte dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escucha, el apóstol Pablo dice, esto fue lo que yo recibí.
Esto fue el evangelio que recibí, que el Señor mismo me dijo, que las evidencias nos dice que Cristo, el Señor Jesucristo, murió ¿por quién? Por nuestros pecados, y añade esto, conforme a las Escrituras. Ahora, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Murió por nuestros. ¿De qué nuestros está hablando? Esto lo vamos a ver en un momento. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 6, todos juntos. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ya notaron? Cuando éramos débiles, ¿nota usted? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿quiénes éramos esos débiles? Dice Pablo. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tienen, mi amado? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10. Juntos, ayúdenme a leer. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, la palabra que aparece aquí es propiciación. Y la muerte de Cristo quita la ira de Dios. Eso significa propiciar. Es decir, quita la ira de Dios o propicia la ira de Dios de quienes creen en Él y confían en Él y confían en sus méritos en sus vidas. Ahora, por eso no creemos en una salvación universal. ¿Me explico? No creemos que, porque ya Cristo murió en la cruz por los pecadores, entonces ya murió por todos, ya no hay ningún problema. El único asunto que hay que hacer es bautízate para que se te quite el pecado original y ya se arregló toda la cosa y ya tienes garantizado el cielo. A menos que te portes un poquito mal, bueno, irás a una condición, ¿verdad? A un estado más o menos intermedio, donde a través de las oraciones, de las ofrendas y demás, bueno, van abonando, ¿verdad? Y después ya te vas al cielo. Eso nosotros no creemos. Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Dice la escritura así. ¿Lo tiene? ¿Me ayuda, por favor, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, sabiendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, lo que dice aquí justamente es esto, ¿verdad? Que Él murió, padeció solo una vez por los pecados. Ya Cristo ya no se vuelve a sacrificar una segunda vez. ¿Me estoy explicando? Ya no hay una situación de 2 veces sacrificado, ni siquiera, ¿verdad? Haciéndolo a través de algún tipo de rito, ¿verdad? Donde tomas el pan, tomas el vino y dices aquí ya volvemos a sacrificar a Cristo por nuestro bien y cómetelo para que seas salvo. No es así. Cristo, la palabra, el apóstol Pedro, fíjate nada más, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados y añade esto, el justo, ¿por quién? Por los injustos. Y ahora escucha lo que dice, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Dice, bueno, sí, en verdad, fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Más adelante el apóstol Pedro dirá en el 2:24, yo se lo leo, que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, fíjate nada más lo que estamos diciendo. Jesús habla y dice, y las escrituras hablan de que ese sacrificio está planeado por Dios, está dirigido por Dios, y que ese sacrificio es un sacrificio sustitutivo por el pecado, los pecadores. Jesús mismo, de hecho, habló sobre su sacrificio, ese sacrificio del que les estoy hablando. Marcos capítulo 10. Escucha lo que el Señor va a decir sobre su propio sacrificio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice así, ¿me acompaña, por favor? Vamos a tener otros textos ahí. Dice Marcos capítulo 10, 45. Acompáñenme juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate. Ahora, dice que él vino no a ser servido, sino a servir. Y añade esto, y a dar su vida en rescate. ¿Por quiénes? Por muchos. Escucha, por muchos. En la última cena dijo esto, Mateo capítulo 26, versículo 28. En la última cena el Señor dijo esto, Mateo 26, 28. Si lo tiene mi amado hermano, vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Juntos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Escuche, la sangre de su nuevo pacto, es decir, su propio sacrificio en la cruz, iba a ser derramado, ¿verdad? Para la remisión de los pecados de ¿quiénes? De muchos, dice ahí. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que Jesús, de hecho, vio su propia muerte no como un accidente, tampoco como un modelo pues a seguir. Lo vio como un rescate que libera a los pecadores que creen en él de la condenación y de la ira de Dios y les es, digamos, para propiciación, para perdón de sus pecados por Dios. Es decir, vuelvo a repetir, Jesús vio su propia muerte no como un accidente, no como algo, un modelo que tú y yo deberíamos seguir, simplemente de sufrimiento. Lo vio como el rescate que libera a los pecadores de la ira, de la condenación de Dios sobre ellos. Y les proporciona, les da, a través de la fe en Jesucristo, el perdón de pecados. Entonces, ese sacrificio venido de la soberanía de Dios es una ofrenda sustitutiva del pecado. Y oro para que Dios nos ayude a ver la necesidad urgente de eso sobre todas las demás cosas en nuestras vidas. Y oro al Señor para que puedas tener tú en tu mente, en tu corazón, la importancia de la necesidad de esto de Cristo para contigo. Oro al Señor para que nos conceda a ti y a mí ver lo precioso y maravilloso que es ser perdonados por Dios. Para que podamos ver lo que es lo grande y maravilloso que es ser justificados por Dios. Y lo grande y maravilloso que es estar en paz con Dios por medio del sacrificio de su Hijo, apropiado a través de la fe. Pero también oro al Señor para que ese Salvador que se entregó en aquella cruz como ofrenda sustitutiva y que da vida mediante su sacrificio, pueda también ser tuyo a través de la fe. Por eso es importante lo que leímos. Él vino a morir, ¿verdad? Y después añade, verá, en sacrificio por todos, pero después dice por muchos. Y entre esos muchos están todos los que creen, se apropian de ese sacrificio y le dicen, eso es mío. Yo lo quiero para mí. Algunos, de hecho, ni siquiera tienen fe en Jesús. Saben del Jesús histórico, saben que en estos días todo lo que sucedió y quizá lleven todas las situaciones que sucedieron el día de hoy. Pero no creen en ese sacrificio de Jesús. Algunos quizá tienen una fe muy débil y una fe vacilante con respecto a Cristo. Y algunos quizá tienen una fe firme y pueden fortalecerse cada vez más en Cristo. Así que quiero justamente hablar para terminar con estos tres. Si tú no has tenido fe todavía en Cristo Jesús, aunque históricamente creas en Él, si tienes una fe débil y vacilante, o si tienes una fe fuerte, quiero decirte esto. Oro para que podamos todos llevarnos a la fe y podamos fortalecernos para la gloria de Dios. Porque la fe honra a Cristo. La fe honra a Dios, le da gloria, satisface el alma, fortalece nuestro amor, transforma el mundo y nos hace justamente ir hacia o dirigirnos hacia la casa de Dios, hacia Él, hacia su morada eterna. Por eso es importante la lectura que hicimos hace ratito y la volvemos a leer en un momento. Pero antes dijo Jesús algo
en ese encuentro con aquel hombre. ¿Recuerdan? En Juan 3, ¿con quién se encuentra? Con Nicodemo. 3:16, eso se sabe en el texto de Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien lo que dice el Señor Jesucristo. Jesucristo justamente hace este sacrificio por el pecado, para que a través de la fe, dice el texto, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. Escuche, la palabra creer no está puesta en un futuro, en un pasado, está puesta en cuándo. ¿En qué verbo? Pues ahora sí. Cree. Presente progresivo. Hoy creo, mañana también, después también creo. Escucha, para que todo aquel que en él cree. Porque si tú crees ahora y dejas de creer dentro de una semana, entonces esto no es para ti. Es que yo creí hace como 20 años, ¿verdad? Creí en el Señor y bueno, pues ahora ya no, tampoco es para ti, pues esto no se aplica para ti. Pero todos los que, dice ahí, mas a todos, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y entonces aquí está la promesa futura, no se pierda, mas tenga en el presente, ¿qué cosa? Vida eterna. Esa es, mi amado hermano, la cuestión que tú y yo deberíamos confrontarnos el día de hoy. ¿Estoy creyendo? No importa que no creas en Cristo, hoy puedes creer para tener esto que dice vida eterna y no te pierdas. Quizá tu fe es un poco débil, un poco desgastada, vacilante, pues cree en Cristo hoy, sigue creyendo en Cristo hoy. ¿Para qué? Para que no te pierdas y tengas vida eterna. Y si tu fe es una fe fuerte, mi amado hermano, entonces sigue creyendo para que de todos modos no te pierdas y tengas vida eterna. Por eso, amigo y hermano, quienes creen en Él no se pierden. ¿Amén? Quienes creen en Él, en su sacrificio, en su persona, ¿quién es Él? Y cuando digo creer, mi amado, no simplemente decir, sí, creo en Él. Creer significa no solamente el hecho, sino que saber que si Él dice que es tu Salvador, yo lo voy a recibir como ¿qué? Como mi Salvador. Si Él dice que es mi maestro, yo lo voy a recibir como mi maestro. Si Él dice que es mi pastor, yo lo recibo como mi pastor. Si Él dice que es mi Dios, ¿y yo cómo lo voy a recibir? Si Él dice que Él es el dueño de mi vida, ¿cómo lo voy a recibir? Por eso, mi amado hermano, es importante que no simplemente es, sí, yo creo en Él y en su sacrificio. Está bien, eso puede ser muy intelectual, pero la cuestión es, ¿qué tanto de ese decir que crees es la realidad en tu vida de creer? Creer en su sacrificio constantemente y además al mismo tiempo creer que todo lo que dice que Él es para ti lo es y sea verdad. Así que quien cree en Él no perece y los que no creen en Él se pierden, perecen. Por eso Jesús dijo más adelante, 3:36 de Juan, por favor. 3:36. Dice así. ¿Lo tiene? 3:36. Dice juntos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué interesante. El que cree en el Hijo, y ya dije de alguna forma general qué significa creer. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene ahora? Tiene ahora vida eterna. Y ahora escucha, el que rehúsa, y rehusar en esta porción no significa simplemente decir, no quiero, simplemente es no tomar en cuenta, no considerarlo, no valorarlo, no tomarlo, es decir, pasarlo por largo. Dice, y el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice que sucede? Escucha, no verá la vida. No la verá. No verá la vida. Es decir, la ira de Dios estará sobre él, dice. Dice, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está. No es que cuando te mueras
La ira de Dios, no, ahí va a ser la retribución de su ira, pero aquí dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Si crees, la ira de Dios no está sobre ti. Si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Ay, pero qué injusto es Dios. Absolutamente no es nada injusto. Porque Él te dice, el que cree tiene vida. Por eso esto significa perecer. Así que creer marca la diferencia. La vida eterna no la podemos comprar, simplemente no la puedes comprar. No se puede ganar, no puedes hacer algo por ella, no la puedes negociar, no puedes obtenerla de alguna otra manera con algo que hacer. Solo se puede conseguir confiando en los méritos de Cristo, amén. Solamente la puedes conseguir a través de la fe en Cristo Jesús y lo que Él dice que es, porque es un regalo para quienes confían en Él, para quienes creen en Él. Por eso la importancia de la lectura que hicimos en Juan capítulo 13, versículo 19. Quizá tú digas, pero leímos mucho, hermano, y solamente un versículo. Versículo 19, por favor. Juan 13, 19. Y observa lo que dice Jesús para el bien de nuestras almas hoy. Juan 13, 19. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Ayúdame a leerlo con voz fuerte, juntos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Escucha lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora lo que estoy tratando de conectar es todas estas cosas que te digo. El Señor Jesucristo les dice ahí a sus discípulos que están, y mira, desde ahora te lo estoy diciendo antes que todas las cosas suceden. ¿Ya notan lo preeminente quién es Jesucristo? Él les está diciendo, esto va a suceder y te lo digo ahora. Escucha, para que cuando suceda. Él no está diciendo, bueno, por si sucede, entonces ya le puedes dar alguna explicación. Él dice, te lo digo ahora porque va a suceder. Y cuando llegue ese momento en que suceda, en que las cosas tengan que pasar de la manera que están planeadas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice al final? Creáis que yo soy. Entonces, mi amado hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que está planteado en los evangelios, la manera en que las profecías lo dijeron, la manera en que se cumplieron, están puestas ahí ¿para qué? Para que creamos que Él es. No importa que tú no creas en Cristo, hoy puedes creer, porque lo que está en la Escritura, que se cumplió y que aún está por cumplirse, está escrito y Jesucristo las dio de antemano para que creas que Él es Dios que ha sacrificado su vida por el pecado. Y para que si tu fe es débil, creas que Él es a través de lo que sucedió en su vida y en su resurrección, para que puedas fortalecerte. Y si ya crees en el Señor y tu fe es fuerte, entonces lo que dice Jesucristo fortalecerá cada vez más tu fe. Por eso, mi amado hermano, desde ahora os lo digo, antes que suceda, dice el Señor, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De tal manera, mi amado, que si ignoras la palabra, si no vas a la Escritura, si no reflexionas estos días sobre todos estos eventos que se suscitaron en esta semana, entonces, mi amado hermano, ¿cómo vamos a creer? Observa lo que dice Jesús. Él dice que si te cuesta creer que Él es el Mesías prometido en las profecías, que si te cuesta creer que Él es en el principio era con Dios y que Él es el verbo de Dios, que si te cuesta creer que Él es el Hijo de Dios, que puede perdonar todos tus pecados, darte vida eterna y guiarte por el camino de sus sendas, si te cuesta creerlo, Él te dice que puede ayudarte. Y una de las maneras que te ayuda a tener esa fe sólida que dice, es diciéndote lo que va a suceder antes de que sucedan, para que cuando sucedan tengas buenas razones para creer en Él. ¿Cómo lo ves? Eso lo volvió a repetir muchas veces a sus discípulos, por lo menos 3. Y les dijo, y ahora os lo vuelvo a repetir, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, dice en otra porción. Y más adelante dijo, y os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Ahí está el principio. Una manera en que Dios nos ayuda a creer en nuestro Señor Jesucristo. Una manera en que Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Él.
Una manera en que Dios nos ayuda a robustecer esa fe firme que tienes es justamente proveyéndonos de su palabra y diciéndonos lo que va a suceder antes que suceda. ¿Para qué? Para despertar en nosotros nuestra fe en el Señor Jesucristo, para despertar en nosotros nuestro amor hacia Él, para despertar en nosotros nuestro afecto, nuestra inclinación, nuestra manera de sorprendernos de Él, para que pueda despertar en nosotros el deseo de arraigarnos, de buscarlo, de intimar más con el Señor, de valorarlo en nuestras vidas, para que Dios, tú puedas ver en Él esas cosas que ya dijo que se van a cumplir. Eso está sucediendo, dice el Señor, para fortalecerte a ti. Así que mi amado hermano, mi oración entonces es que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Que durante esta semana y durante toda tu vida vayas a la palabra y veas lo que el Señor dijo y la manera en cómo se dieron las cosas y cómo sucedieron, y que tu fe sea aumentada. Mi oración es que Dios cumpla ese propósito. Él está llamando a los que aún no creen en la fe de Jesucristo esta mañana, para que creas que Él es, para el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Pero también te está llamando a ti, creyente. Te llama para que seas más fuerte en Él, a través de lo que Él dice que va a pasar, a través de lo que Él dice que va a suceder y ya sucedió. Por eso hay buenas razones para estar con Jesús y vivir para Él durante esta Semana Santa. Por eso, mi amado hermano, te invito a que vayas a la Escritura, te empapes de ella y veas todo lo que sucedió a la luz de lo que ya fue escrito antes. Y que tu fe sea fortalecida y tu amor por el Señor sea aún más fuerte para su gloria. Porque la fe débil no da gloria a Dios. Así que yo te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto en esta semana a esforzarte por buscar la belleza y la grandeza del Señor en su palabra? Para arraigar más tu fe en Él a través de lo que ya está escrito. Porque además, hermano, tenemos promesas que se irán a cumplir. Pero con ellas entonces nosotros nos arraigamos y decimos, si cumpliste esto, estoy cierto que se cumplirá lo demás que está escrito, para que pueda creer y arraigar en ti. Vamos a ponernos en pie, por favor.